Vamos a reanudar la sesión con la última de las comparecencias. En este caso se trata la de don Mario Armero, vicepresidente de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Dándote, si me permites, la bienvenida a la comisión y agradeciéndote además que hoy está siendo una comisión un tanto accidentada por la propia hora que hemos tenido que realizarla, pero te agradezco mucho tu presencia y sin más tienes la palabra. Sabes que luego va a haber un turno de intervención para las preguntas que hagan falta y una segunda intervención del compareciente. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, señorías, presidente, otros miembros de la comisión y señorías. Es para mí un honor estar aquí siempre que podemos en ANFAC, que somos una asociación de la llamada sociedad civil que nos dedicamos sobre todo a promocionar la industria del automóvil, fabricación y mercado en España. Es una excelente oportunidad para nosotros estar aquí y poder explicarles un poco nuestros planteamientos en torno a seguridad vial y algo de movilidad sostenible, de medio ambiente. Me van a permitir, solo muy rápido, sé que tienen ustedes prisa, llevan un día largo y voy a intentar hacerlo breve, pero voy a pasar por eso en unas páginas que espero que estén ustedes viendo y que están a su disposición, lo que es primero unas pinceladas respecto a la industria del automóvil, al mercado del automóvil, para luego pasar a los temas de seguridad y sostenibilidad. El automóvil en el mundo, y eso es algo importante cuando les voy a plantear que España es una gran plataforma de fabricación y de exportación de automóviles. Bueno, pues en el mundo el automóvil representa el 7,5% del mercado mundial, del comercio mundial, y además es algo que va en aumento. Es decir, ahora se están vendiendo este año se venderán en todo el mundo 86 millones de vehículos y se espera que en pocos años lleguemos a 100 millones de vehículos al año, lo cual significa que es un sector con recorrido, un sector con crecimiento. Y algo importante es que queremos que el 2,5% de todos estos vehículos se fabriquen en España y España sea uno de los principales fabricantes de automóviles. En España tenemos una realidad bastante impactante, tenemos una huella del sector de automóvil histórica muy importante. Tenemos 17 plantas de funcionamiento en 10 comunidades autónomas, con un reparto o una diversificación geográfica que creo que es muy oportuna. Saben ustedes que genera una industria auxiliar de enorme importancia, de fabricaciones de componentes, de transportistas, un ecosistema alrededor del automóvil. Y tenemos las mejores marcas. Hace poco estaba Renault aquí, pero los mejores fabricantes del mundo están establecidos en España con su mejor tecnología y con su mejor producción. Eso hace que seamos ahora mismo el segundo fabricante de Europa en turismos y el primer fabricante de Europa en vehículos comerciales. Y eso es un privilegio que tenemos en España, que nos hemos merecido toda la sociedad y que hay que cultivar. El índice de producción industrial, que es una de las referencias que nosotros seguimos, para nosotros es casi lo más importante, producir en España más que otros países, la verdad es que ha tenido un vuelco espectacular. En los últimos 12 meses hemos crecido un 11,3% el índice de producción industrial en la fabricación de vehículos. Esto es espectacular. A mí me gustan mucho todas las industrias que generan riqueza en el Estado español, pero realmente no hay ninguna que esté por encima de los dobles dígitos en cuanto a aumento de riqueza y capacidad de actuación. Grandes cifras que tampoco quiero abrumar, pero decirles que fabricar más en España requiere que se invierta más en España. El sector ha anunciado más de 3.500 millones de euros de inversión, que eso luego se sustenta en nuevos modelos. Como se decía antes, cada vez un modelo dura menos tiempo, con lo cual lo importante es que en España las fábricas tengan una cartera de muchos modelos, puesto que el ciclo de tiempo es más reducido. Los modelos que en España tenemos ahora asignados son 39 modelos y el futuro es que de aquí a 12 meses esperamos tener 45. ¿Algún dato más para poner en referencia respecto al año 2003? En el 2003 las fábricas produjeron por importe de 30.000 millones de euros en España. Eso es solo la cifra de lo que sale de fábrica, no lo que son las filiales comerciales, lo cual supera el 3% del PIB español. Pero además se compraron componentes españoles, contenido español en servicios, en todo lo que es el tejido auxiliar, por 20.000 millones adicionales que se quedaron en la industria de todo el Estado español.
Y por último, nuestras exportaciones fueron en el 2013 de la automoción de 37.000 millones de euros, solo superados en 1.000 millones por otra excelente industria como es la industria agroalimentaria. Y la de hoy, España de hoy. Y hoy se lo presentábamos esto a varios miembros del Gobierno español. Pero esto es donde nos encontramos ahora mismo, lo cual creo que son unos buenos datos de progreso y de mucho trabajo. En la producción de vehículos, en el primer trimestre del año, se ha crecido la producción de coches en España casi un 11%. En marzo, un 27%. El índice de producción industrial, como les decía, es un 11,3%. En la exportación de vehículos en el mes de marzo ha crecido un 20% de España. Vehículos que exportamos a más de 120 países fabricados aquí en España. En el primer trimestre, el total es 7,8% de aumento de exportaciones. En las ventas, gracias a los planes de renovación, las ventas han crecido de enero a abril un 16,2%, con un volumen bajo, porque la crisis fue muy fuerte en España, pero con una enorme ganas de crecimiento, y ahí está ese dato del mes de abril, donde las ventas de automóviles crecieron un 28,7%, con todo lo que ello implica para todos sectores y de diferentes impactos transversales. También les puedo decir que en empleo, en el primer trimestre del año, la EPA muestra 6.000 empleos nuevos en fabricación de automóviles. Y eso es algo importante porque ya se está creciendo también en el empleo en las fábricas. Y por último, algo importante, porque en España necesitamos empleo, necesitamos inversión, necesitamos exportación, pero necesitamos crédito. La inversión crediticia para la adquisición de vehículos creció en el primer trimestre un 11,68%, porque los fabricantes de coches también tienen financieras de marca, y las financieras, las Renault Credit, Volkswagen Finance, son las que están apostando más por la financiación y aceptan más crédito hoy en día o más riesgo en España. Todo esto se lo cuento, pero siempre con una realidad, que es que el mercado, a pesar de ese crecimiento tan fuerte, el mercado está muy bajo. En España, en el año 2007, el año, para que nos entendamos todos, quizás de la fiesta, el año del mayor crecimiento en todo, se vendieron 1,7 millones de vehículos, de turismos en España. Claro, eso probablemente era excesivo, fue parte de cuando había mucho crédito y ha bajado, ¿no? Pero claro, la crisis ha sido feroz, ¿no? Con lo cual, en el año 2013, con planes de incentivo, ese 1,7 millones ha resultado en 720.000 unidades en turismos. Con lo cual, estamos con un buen crecimiento, pero muy lejos de lo que es el mercado natural español. Para que me entiendan, en España lo normal es tener un mercado de 1,2 millones de vehículos al año de renovación de la flota. Y claro, esta enorme crisis que afectó muchísimo el sector del vehículo, que ha sido devastadora a nivel de ventas de vehículos, lo que ha generado es un gran problema, que es mi principal mensaje en esta Comisión de Seguridad Vial. El problema es el envejecimiento del parque español. A fecha de hoy, el parque español en el año, a fecha del año 2004, el 69,2% del parque tenía menos de 10 años. Era un parque razonablemente joven. Con la crisis hace que en el año 2012 esto haya bajado al 58%. Si nos vamos al 2013, no me extrañaría que estuviéramos en el 53%. Esto hace que hoy por hoy la edad media del parque español es del 11,3. Estamos en unos niveles parecidos a países mucho menos desarrollados, de una órbita fuera de lo que es el G5 del automóvil. El G5 del automóvil es el conjunto de países que son Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España. Y estamos con una edad media, repito, muy envejecida, y eso tiene severas implicaciones en lo que es seguridad vial y también sostenibilidad. Problemas que derivan del envejecimiento del parque, es lo que les decía, el parque se ha envejecido en todo, en turismos, en autocares para llevar niños o no niños, en camiones, en furgonetas. La famosa furgoneta se ha convertido en la fragoneta, la vemos por las calles, ¿no? Y cuando estamos en Madrid vemos, o en Barcelona, vemos los mejores parques, pero cuando todos ustedes que lo hacen van por ahí,
ven coches en una situación lamentable, ven coches en la cuneta, abandonados, cosas que no se veían antes por la crisis y por la situación económica. Las implicaciones del envejecimiento son muy claras, tienen clarísimo impacto negativo en seguridad, en medio ambiente y en ahorro energético. En seguridad está claro que la posibilidad de fallecer en un accidente de tráfico se triplica en los coches de más de 10 años. Un vehículo de hoy duplica e incluso triplica el equipamiento de seguridad respecto a un vehículo antiguo. Es importante este gráfico que tienen ustedes aquí abajo a la izquierda, que me gustaría señalar simplemente. Es interesante en lo siguiente. De 0 a 4 años, vehículos de 0 a 4 años, que son vehículos razonablemente jóvenes, pues tienen una tasa de mortalidad del 2,4, cuando son los vehículos que se desplazan más por España, porque un coche nuevo hace muchos más kilómetros. Sin embargo, si lo comparan con los vehículos de 10 a 14 años, la tasa de mortalidad sube al 5,05. Luego me dirán, ¿y por qué baja en los de más de 20 años? Bueno, porque el de más de 20 años se mueve mucho menos, ¿no? Y no tiene la misma incidencia. Pero fíjense cómo de 0 a 4 años respecto de 10 a 14 años prácticamente se multiplica por 2 el riesgo de mortalidad, no de colisión. Si nos vamos al capítulo del medio ambiente y ahorro energético, un vehículo nuevo consume un 30% menos en combustible que un vehículo de hace 15-20 años. Un vehículo de los años 70, que todavía circulan y muchos por España, emite lo mismo que 100 vehículos de hoy. Y los motores hoy en día producen 50 veces menos de óxido de nitrógeno, calidad de aire, no solo CO2, que los coches antiguos. Al fabricante, invierte en tecnología. Saben ustedes que la industria del automóvil es el primer inversor en I+D en toda Europa, en fábricas y en producto, con 30.000 millones de euros invertidos en el año 2013. Aquí en España somos el segundo, el tercero, con más de 1.000 millones. ¿Y en qué invertimos? ¿En qué se invierte el dinero? En menor impacto ambiental, en mayor eficiencia energética, es decir, calidad de aire por un lado, pero CO2 por otro, en seguridad vial, y también invertimos en lo que es el fin de vida del vehículo. No olvidemos que a veces se nos olvida qué pasa con el coche al chatarrar. Bueno, pues lo que les puedo decir es que es una industria que funciona bien porque hay una obligación que cumplimos de reciclar el 85% del peso de un vehículo. Eso está ocurriendo ahora mismo en España. Y dentro de muy poco tiempo, por obligación europea, estaremos en el 95% de reciclaje de todo el vehículo, del peso del vehículo. Este cuadro que les quiero enseñar viene a compatibilizar los 3 elementos que les hemos dicho. Calidad de aire, óxido de nitrógeno, CO2, reducción de emisiones, y seguridad vial. Y este es un cuadro que nosotros hemos trabajado con tráfico, con la directora general de tráfico, y que creo que es importante. Este cuadro lo hicimos a una pregunta muy clara, y de esas que son muy prácticas, que es, ¿cuál es la edad ideal de un vehículo? Y para nosotros, alguien diría, nosotros que nos gusta vender coches, y nos gusta mucho vender coches, podríamos decir uno nuevo. No, vamos a decir lo razonable, que es un vehículo posterior al año 2007, es un vehículo adecuado. ¿Por qué? Porque en el año 2007, y es lo que este gráfico un poquito embarullado viene a decir, es que en el año 2007 combinaron grandes desarrollos e incorporaciones en los 3 campos. Por un lado, entramos en la fase de Euro 4 en calidad de aire, con unas mejoras sustanciales en NO2, óxido de nitrógeno, partículas. Por otro lado, y son los cuadros azules, se incorporaron obligatoriamente una serie de dispositivos de seguridad básicos, desde el ABS anterior a el VAS posterior, y por otro lado es también cuando la curva de consumo de emisiones de CO2 cayó de una forma muy dramática. Con lo cual, a partir del año 2007 es cuando se combinan estas mejoras tecnológicas que ha invertido la industria del vehículo. Nuestra visión sobre la seguridad vial es
pues como la que tienen ustedes, porque seguimos todos sus avances y sus progresos y nos interesa lo que hacen. No voy a descubrir nada al decir que seguridad vial significa actuar sobre 3 ejes. Por un lado, la infraestructura, por otro lado, el usuario y por otro lado, el vehículo. Yo me alegro de reconocer que cada vez se habla más del vehículo. Históricamente nos fijábamos más en las condiciones del usuario, luego ahora ya se está hablando más de lo que son las infraestructuras y, por otro lado, ya se habla más de cuáles son las condiciones del vehículo. Y eso es, a ese factor, a ese concepto del vehículo, es a lo que nosotros nos dedicamos. El factor causa de accidente, el origen, el por qué se producen los accidentes, y este cuadro también tiene importancia, se basa en el informe de CARS 2020 de la Unión Europea, en la cual ANFAC es partícipe. Pues claramente el 30% de los accidentes se originan por motivos, vamos a decir, medioambientales en un sentido amplio, y eso incluye la infraestructura, la meteorología, el mantenimiento de las carreteras, 30%. El 60% está estudiado que se debe al factor humano, que todos conocemos. Y el 10% son errores técnicos del vehículo, que es en lo que nosotros, como fabricantes de automóviles, podemos actuar. Como fabricantes nos ocupamos del vehículo. Referencias internacionales han identificado que dentro de los factores que pueden disminuir el riesgo y los fallecidos está claramente como segundo factor, el primero es el límite de velocidad, el segundo es la seguridad pasiva. Una seguridad pasiva dentro de que todos estos factores juntos puedan reducir un 89% el riesgo de mortalidad, 15% corresponde a la seguridad pasiva en el riesgo de fallecer, a la seguridad que se incorpora a los vehículos. Conscientes de la importancia de la tecnología, trabajamos en 3 aspectos tecnológicos vinculados a la seguridad. Yo creo que todos lo conocen, es la seguridad activa, primaria también llamada, la secundaria, pasiva, y la de post-colisión. Muy importante todo lo que ocurre en la post-colisión. Seguridad primaria. Se trata claramente de evitar el accidente. Y ahí se está incorporando y se han incorporado, y es un proceso constante, con grandes inversiones por parte de las marcas, en toda una serie de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad. De lo que se trata es de evitar la colisión. Y ahí, lógicamente, todos conocemos que estamos con los sistemas de ABS, los sistemas de control de estabilidad, que son sistemas que, para las curvas, que permiten que no haya fluctuaciones en las curvas, los sistemas de dirección, que a más velocidad endurecen el volante para que haya menos cambios, ¿no? Los sistemas de suspensión, la iluminación, por ejemplo. La iluminación es un tema clave. Me pueden decir que es un tema pequeño, no lo es un tema muy grande, porque se trata de que hay que ver y hay que ser visto. Por eso toda la incorporación de tecnologías Xenon es algo realmente importante. Seguridad pasiva, secundaria, que son los elementos que, al tener un accidente, permiten paliar el efecto, el daño, la severidad de ese accidente. Y claramente ahí estamos con todos los elementos que se configuran, desde los cinturones de seguridad, que es algo archiconocido, histórico, los airbags, la estructura de los automóviles en cuanto a materiales, chasis, carrocería, cristales, es generar un espacio vital que proteja, de manera que la energía que se activa cuando hay un choque, cuando hay una colisión, no afecte al cuerpo humano y el cuerpo humano esté protegido. Y en esto estamos dedicados siempre, con todos los ciclos de ensayo, a efectos de seguridad. Y la seguridad terciaria, que es todo aquello que permite que, habiéndose producido la colisión, se trabaje en los momentos post-colisión. Y ahí quiero llamarles la atención sobre 2 temas importantes en los que la industria está totalmente volcada. Uno de ellos es el eCall, la llamada de emergencia. Es muy importante el eCall. Es lo que llamamos el minuto de oro, el minuto que puede salvar una vida humana. Cuando se trata de un servicio de emergencia que actúa incluso con una persona inconsciente, es decir, que no es el botón del pánico, sino un sistema que directamente manda un SMS, un mensaje, a una central, ¿no?,
Para eso hay que trabajar en la tecnología y en las redes de comunicaciones, para que ese mensaje llegue de forma prioritaria, y eso implica comunicación con todos los operadores de telecomunicación. Por otro lado, tiene que llegar a algún sitio ese mensaje, y ahí estamos trabajando para ver si ese sitio va a ser los 112, ¿no?, los servicios de emergencia, o servicios privados que pueden actuar también. Todo esto se está implantando, hay vehículos que ya y hay marcas que lo están ofreciendo, y estamos trabajando en toda Europa para que esto pueda ser una realidad en algún momento. También llamarles la atención sobre el último punto de esta hoja, que son las hojas de rescate. Y ahí estamos trabajando en España muy seriamente con la Dirección de Tráfico, ¿no? La hoja de rescate es el manual que permite que un servicio de emergencia, llamado a través del 112, del eCall, o que no, ya sea, digamos, un servicio, un equipo de rescate, que puede ser pues la Guardia Civil, o que puede ser el SAMUR, o que pueden ser los bomberos, tengan las hojas que permitan, las hojas de extricación que permitan el que se pueda rescatar a la persona, sabiendo que donde hay hierros, donde no hay hierros. Claro, cuando hablamos de estas hojas de rescate, dada la enorme oferta que hay de vehículos, hablamos de miles y miles de hojas de rescate. Y lo que estamos trabajando ahora es en el establecimiento en la nube, ¿no?, con tecnologías de iCloud, de esas hojas de rescate, para que tengan un acceso inmediato a los servicios de rescate de emergencia y puedan salvar vidas, porque a lo mejor cuando se corta un coche para sacar a una persona en un accidente serio, pues a lo mejor se activa el airbag, y en ese momento activar el airbag es lo peor que puede ocurrir para sacar a esa persona sana. Es un tema muy importante en el cual, desde luego, ANFAC y la industria automóvil, aquí en España, pero en toda Europa, está volcando toda su atención. Y vuelvo un poco a lo que es eficiencia energética, sabiendo que hoy quería centrarme en seguridad vial, pero lógicamente vuelvo al punto inicial, tanto para seguridad vial como para calidad de aire en Madrid, Barcelona, pero en toda España, pero también para el CO2, la reducción de CO2. A veces nos olvidamos del CO2, pero no hay que olvidarse de la reducción del CO2, sigue ahí. Bueno, lo importante es trabajar en la renovación del parque. El parque que, como les decía, es muy viejo. Por eso hay que reconocer, y yo siempre lo digo con todos ustedes, sus formaciones políticas y con los cargos públicos, que los planes de renovación son fundamentales. Los planes PIBE y PIMA, que se han instrumentalizado en los últimos 2 años, y anteriormente también hubo planes de renovación de anteriores gobiernos, son fundamentales. 500.000 vehículos han cambiado en España, 500.000 españoles han podido dar a achatarrar un coche que, atención, la media del coche achatarrado era de 16 años, esa es la media, y han podido adquirir un coche nuevo, un coche eficiente, seguro e innovador, y en muchas ocasiones un coche fabricado en España, lo cual además es un doble orgullo, ¿no? Y eso es importante que sigamos, porque además mejora el medio ambiente y además, por otro lado, mejora la actividad comercial, la actividad industrial. Es un impacto transversal de enorme importancia. Y saber que nosotros, como industria del automóvil, que sepan que trabajamos porque es lo que queremos hacer, tener un producto que guste al consumidor. El consumidor ha cambiado muchísimo. El cliente lo que quiere es un coche eficiente, un coche amistoso medioambientalmente. Y no solo por eso y por las obligaciones legales y porque queremos poner un producto que guste al cliente, trabajamos en lo que son las reducciones de CO2 y las reducciones de calidad de aire, ¿no?, del impacto ambiental. Solo decirles, y en este gráfico lo ven, lo que es el enorme esfuerzo de la industria del automóvil en Europa y en España. Este gráfico lo que nos dice básicamente es que en el año 2015 la industria del automóvil europea tiene el compromiso de estar en 120 gramos de CO2 por kilómetro. En estos momentos, según los últimos datos que comunicamos ayer, España está ya en el 123. España tenía una mejoría muy importante de mercado, no del parque, porque el parque viejo todavía sigue siendo muy viejo. Y ahí estamos, mejorando gracias a los planes de estímulo. Decirles que además el compromiso de la industria europea y de Bruselas, lógicamente, es que en el año 2020 estemos en 95 gramos de CO2 por kilómetro, 95. Para poner todo en el contexto de las discusiones que hay entre los bloques geográficos, Europa, China y Estados Unidos, que son los 3 bloques que actúan en el mundo del automóvil, decirles que Estados Unidos
en el año 2025 se ha comprometido a bajar a 144. Nosotros estamos ya en 120. Y China, en el año 2020, dice que va a bajar a 119. Con lo cual, el esfuerzo nuestro es infinitamente superior y hay que seguir en él que lo que están haciendo otros bloques que son competidores en la fabricación de vehículos. Y con todo esto, decirles que estamos trabajando en eficiencia energética de un modo constante y en todos los frentes. Motores de combustión interna, ¿qué estamos haciendo con las tecnologías tradicionales? Pues exprimir al máximo las tecnologías de combustión para reducir consumos y para mejorar el impacto ambiental. Combustibles alternativos, también trabajamos, por ejemplo, en todos los temas que es el vehículo de gas, tanto gas natural GLP. Ahí tengo que reconocer que soy conocedor de una iniciativa presentada en el grupo, presentada en el Parlamento y que desde luego ANFAC y la industria del automóvil apoya en cuanto a una PNL en favor de el plan de automoción de gas. España necesita un mix energético, seguimos con lo que hemos hablado antes, y es importante que haya un plan de vehículo de gas y de gas natural. Pero no olvidemos algo, cuando hablamos de vehículo alternativo de gas, no olvidemos el GLP. No es solo gas natural, tiene que haber GLP, autogás. Todo lo que está haciendo Repsol, Cepsa, es importante incluirlo en esta ecuación, no solo gas natural, porque son dos tecnologías, dos combustibles importantes y que reducen emisiones. Y se ha hablado mucho de lo que es la electrificación, también nos gusta el plan que se ha presentado de vehículo eléctrico. Dentro de pocas semanas esperamos que el Gobierno apruebe el decreto de apoyo al vehículo eléctrico y creemos que el vehículo eléctrico tiene su sitio en el mercado, especialmente en una actividad importante, que es las flotas de reparto en las ciudades. Por eso esperamos que el próximo decreto de vehículo eléctrico permita que las administraciones públicas puedan ser clientes de estos vehículos eléctricos bajo el esquema de incentivos. Y con todo esto, decirles que lo último que queda es que, con la anunciada reforma fiscal, esperamos que esa reforma fiscal tenga en consideración lo que es la fiscalidad verde, a efectos del impuesto de circulación, y que de verdad prime lo que es vehículos eficientes, vehículos no contaminantes, vehículos eléctricos, vehículos híbridos y vehículos de gas. Y esto es mi exposición, presidente. Muchas gracias, señor Armero. Yo creo que ha sido excelente la exposición, muy útil para los objetivos de esta comisión, que son dobles, como los suyos, que es el tema de movilidad sostenible y el tema de seguridad vial, ¿no? Creo que usted ha respondido plenamente a las dos cuestiones que, de alguna manera, constituyen los elementos básicos de los objetivos de la comisión. Vamos a pasar al turno de los portavoces y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Joan Canongia, portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Armero, por estar hoy aquí y en nombre del Grupo Socialista agradecerle profundamente su intervención. Me tengo que decir que no le podré escuchar la contestación porque me tengo que ir inmediatamente sí o sí. O sea, no, tengo un problema horario con trenes y se me va el tren sí o sí. Pero de su intervención, que me ha parecido muy interesante todavía, he entendido bien, mercado natural España, 1.200.000 vehículos. O sea, cuando estábamos hablando de 1.700.000, estábamos hablando que había una sobreexplotación de 500.000 vehículos. Pero estamos hablando de que el mercado natural, por nuestro nivel de vida, para entendernos, y por el índice poblacional, estaríamos hablando sobre 1.200.000. En estos momentos estaremos alrededor, este año, a los 850. Ojalá llegar a los 850. Aún tenemos un margen. Hay que agradecerles a todos los fabricantes, en general, a todos, el gran esfuerzo que están haciendo tecnológico, en todos los aspectos. Es decir, desde el motor de explosión convencional a los motores híbridos, eléctricos, etcétera, etcétera, gas, están haciendo todos en España un esfuerzo que hay que reconocer solo porque si no sería, vamos, en fin,
una injusticia muy grande y todo lo que sea un momento crítico como es, han demostrado ustedes que son capaces de competir en el mercado mundial. Hay que agradecerle también los grandes esfuerzos que han hecho las grandes corporaciones para conseguir entenderse con sus empleados y conseguir unos esfuerzos a banda y banda para que así ser competitivos también en el mundo global en el que vivimos. No solo con la tecnología, sino que la mano de obra, pues los costes laborales, digamos, se han ajustado. Yo, antes mi compañero, al de Renault Fundación, ha hecho una pregunta que no le he acabado de responder. Y bueno, también le tocaría a usted, ¿no?, como representante, que es el tema de la tecnología, de la seguridad. Nosotros estamos convencidos de que no concienciamos a los usuarios de la tecnología que tienen para su seguridad. Y le pondré un ejemplo absurdo si usted quiere, pero estoy convencido que el 90% de los usuarios no lleva el reposacabezas en la posición que debiera, por ejemplo. Y evitar latigazos sería una cosa. Y esto es un tema de la red comercial, como él ha dicho, pero bueno, habría que hacer un esfuerzo entre todos, porque estamos invirtiendo, ustedes están invirtiendo muchísimo en tecnología para evitar, y después resulta que hay cosas que no le sacamos el rendimiento que tendríamos que tener. Y esto creo que es la parte más fundamental hoy. Es decir, yo creo que a ustedes ya no se les puede pedir que inviertan. Siempre tienen que continuar invirtiendo, pero exigirles más cuando es probablemente la industria más puntera en cuanto a seguridad, o que ha hecho los avances más grandes de todas las industrias en cuanto a seguridad, sería absurdo. Pero, en cambio, el gran público lo desconoce. Y esto sí que, para nosotros, algo tenemos que hacer ahí, porque usted lo ha dicho, pues, bueno, muchos de los accidentes pues son fruto de descuidos, a que por ahí hemos entrado, pero que a lo mejor con los elementos de seguridad que tiene el propio vehículo, muchos incidentes se podrían solucionar. Y otra cosa que usted, de los avances tecnológicos que están apareciendo, que es esto de los famosos vehículos estos de conducción autónoma. Claro, en esta comisión lo que nos tiene que preocupar es la responsabilidad en ese momento. Este es un tema que nosotros tendríamos que ver cómo esto no está legislado ni como siempre pasa, ¿no? La realidad supera a nuestras posibilidades. O sea, la capacidad legislativa, la realidad la supera, ¿no? Pero claro, aquí nos podemos encontrar con un problema cuando se produzca un incidente. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Esta es una pregunta de aquellas que dejo en el aire y que me gustaría que usted me contestara. Y, en fin, no quiero alargarme más porque tampoco creo que sea el momento. Creo que, en fin, agradecerle profundamente su asistencia, pero también su trabajo, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tenangia, por su intervención. Y vamos a dar la palabra ahora a la señora Concha Bravo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Voy a intentar ser muy breve, pero sí que quiero agradecerle su comparecencia en este momento y en esta hora, que a mí, yo creo que hablo en nombre de las pocas personas que ya estamos aquí, a mí me ha parecido ilustrativa, concisa, clara y, vamos, ha sido toda una lección magistral. Creo que ha estado muy bien separada, muy bien esquematizada con diferentes partes y que, bueno, como bien le señalaba al presidente, ha hablado de los dos ejes de esta comisión. Por un lado, la seguridad vial y esa seguridad vial vinculada a esa sostenibilidad, que es lo que estamos hoy aquí tratando de hablar. Nuestra intención al hacer estas comparecencias era hablar de la segunda parte de esta comisión, porque llevamos mucho tiempo hablando de seguridad vial, pero no habíamos tocado el tema de la movilidad sostenible, que es hacia donde caminamos, ese es el futuro. Agradecerle también la primera parte de la intervención. Yo ya le digo, yo he ido haciéndole un esquema de lo que usted ha ido diciéndonos. La primera parte era una síntesis
y ojalá el sector siga adelante. Ojalá el sector, desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, apoyaremos con todo tipo de medidas para que ese sector siga generando riqueza, y si generamos riqueza generaremos crecimiento y generaremos como consecuencia empleo. Me felicito por esos 6.000 puestos de trabajo que ha mencionado. Para el Gobierno del Partido Popular esa es una de las grandes prioridades, y yo creo que usted lo ha dicho perfectísimamente, como ha ido señalando ese sector tan importante como es para la industria de este país, puesto que nosotros no somos un país productivo, somos más un país de servicios, pero es verdad que el vehículo, que el automóvil, ha sido muy importante. En la segunda parte usted ha hablado de algo que también ya nos van diciendo en todas las comparecencias, que es evidentemente el envejecimiento del parque. Lo sabemos, en esta comisión creo que somos conocedores del tema y creemos claramente que hay que hacer medidas que apuesten a la compra. Creemos que los planes que se han hecho hasta este momento, el tipo Plan PIBE, han sido importantes para el sector, también para los consumidores, para los compradores, porque hay que hacer todo tipo de estímulos, porque bueno, mientras el coche aguanta, pues sigues usándolo. Ha sido muy ilustrativa esa gráfica que nos ha puesto. Claro, cuando el coche es más viejo, pues o no lo sacas o no corres, porque claro, ya el coche. Y además yo creo que es importantísimo eso que usted ha hablado, tener un coche moderno, lo que implica. Para los que somos conductores no es lo mismo llevar un coche de hace 10 años que los coches actuales, sobre todo para conseguir ese objetivo que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario apoya, que es el concepto de la seguridad vial. Hacia ahí es hacia donde caminamos. Y, evidentemente, si tú llevas un coche moderno, había una diapositiva que era perfecta, ¿no?, con los ABS, los sistemas de retención, todas esas campañas donde el Gobierno está trabajando, y creo que de una forma muy correcta, para mejorar la seguridad vial, para formarnos, porque aquí, en los dos conceptos, en seguridad vial y movilidad sostenible, creo que queda mucho recorrido, desde la educación, desde la formación, porque no éramos un país donde esta asignatura haya formado parte del currículum ni escolar ni extraescolar. Y creo que es importantísimo también, desde las asociaciones, en este caso desde la de usted o la anterior, la Fundación Renault, apostar también por formar a la gente, a todos los usuarios, de abajo arriba, desde la primaria hasta las personas mayores. También es muy importante que los mayores se adapten a los nuevos retos que tiene un coche. Un coche moderno no es lo mismo que conducir un coche de hace 10 años, porque todo eso ha sido muy importante. Con lo cual, repito, todo su planteamiento me ha parecido estupendo. Evidentemente, esta movilidad sostenible, para conseguir esta movilidad sostenible, y como también usted ha señalado muy bien, hay que contar con una serie de normas que se adapten, y yo creo que aquí hay una palabra clave en la movilidad sostenible, que es la innovación. Tenemos que invertir en innovación, y usted ha dicho además que este país está siendo pionero, y yo les felicito de nuevo por innovar en esos conceptos. Yo creo que los pilares de esa movilidad sostenible, donde los políticos tenemos que echar una mano, y ojalá seamos capaces de estar a la altura de los productores, de la gente que trabaja en estos sectores, esos pilares brevemente serían que contaran con el apoyo, incentivos que animen a los distintos actores a seguir investigando, y coordinación política, tanto desde España, a través del Gobierno, o a nivel de la Unión Europea e internacional. Ya no podemos hacer nada solos, estamos en un marco global, y usted ha hablado de otro factor importantísimo, que es la exportación. Ya no solo trabajamos para el mercado nacional, sino es el mercado internacional. Definir un entorno regulatorio, eso es la parte que nos toca a nosotros, estable, que permita a todos estos actores, usted los ha puesto muy claros, los tres sectores, poder programar sus inversiones tanto en I+D+I como comercialización en un medio y en un largo plazo. Desarrollar, desde el punto de vista tecnológico, porque estamos hablando de alta tecnología, no de una tecnología normal, un marco normativo global, y, finalmente, conseguir la aceptación de las soluciones tecnológicas correspondientes por parte del mercado. Y, para acabar, dos preguntas, porque además me han gustado de forma especial, y quiero además, de todas formas, si no ya lo profundizaremos más adelante, pero me han gustado dos cosas de su exposición. Me ha gustado toda, seamos realistas, entera, pero dos puntos claves. Eso que ha hablado usted del fin de la vida del vehículo,
que creo que es importantísimo, porque usted ha hablado de carreteras donde aparecen coches, y en las ciudades, ¿cuántos coches no hay aparcados que no sabemos qué hacer con ellos? Y no solamente piezas, hay montones de maquinaria. Eso es muy importante. Además, eso vinculado al sector de los gestores de residuos. Brevemente, ¿cómo lo hacen? Y la otra pregunta era también eso último que usted ha hablado de la seguridad terciaria, el ICOL o la hoja de rescate. Fíjese usted lo que eso implica. Yo he pensado de nuevo en que ahí hay que formar. Yo estaba pensando en cuando antes había un accidente, iba la grúa y cortaba un coche. Bueno, ¿cómo lo hacía, no? El chapista de la ciudad pues se apañaba. Y ahí, bueno, pues si había suerte, había suerte. Esto es una revolución. Es algo, usted hablaba de tener las hojas de rescate en la nube, pero claro, entonces el señor de la grúa va a tener que ser un señor muy profesionalizado. Esto es la modernización, no solamente del sector del automóvil, sino también de todas las personas que trabajan en este país. Y eso a mí me parece, vamos, una apuesta. Yo le garantizo que volveré a leer esta presentación con mucho cuidado y con mucho interés, porque me ha parecido toda llena de buenas sugerencias, con lo cual les felicito, les agradezco su comparecencia a estas horas. Estamos encantados de seguir aquí escuchándole, porque creo que ha sido todo muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Bravo, por su intervención, y vamos a dar la palabra al compareciente, señor Armero, para poder responder a las cuestiones que le han sido formuladas. Gracias, presidente. Respecto a las preguntas del Grupo Socialista, concienciación de seguridad, pues sí, es importantísimo. Vamos a ver, tenemos que hacer un esfuerzo en concienciar de la importancia de la seguridad, ¿no? Ese esfuerzo pasa por, como decía mi profesor, en lo que son la red comercial, pero también tengamos en cuenta algunos elementos que hay que trabajar contra ellos. Hoy en día un chaval joven, cuando va a comprar un coche, lo que más valora es si tiene acceso a Internet. Hemos hecho un estudio. El 66% de las personas que compran un coche valoran más la conectividad del vehículo que las prestaciones del vehículo. Déjame que les diga algo bueno. Quiere decir, valoran más la conectividad que conducir más deprisa. Bueno, también hay que reconocer que la conectividad es buena a efectos de seguridad, porque con la conectividad te puedes conectar con tráfico y puedes tener servicios de enorme utilidad para evitar accidentes, evitar atascos, con lo cual la conectividad no lo vean como algo contrario a la seguridad, es un elemento. Pero sí creo yo que el discurso de la seguridad vinculada al vehículo está un poco bajo de forma y está un poco menos en el radar hoy en día de la gente, con lo cual yo creo que hay que hacer un esfuerzo de concienciación y de formación a través de redes comerciales y de otros agentes, ¿no? Nosotros estamos impulsando con Tráfico una campaña que pueda haber más formación por parte de los vendedores, en los concesionarios, sobre la seguridad, y que se haga más hincapié en lo que es la seguridad para que adquiera más importancia. Eso también entronca con otro tema, como todo está interrelacionado en la vida, que es en ANFAC, no tiene nada que ver con esta comisión, permítame una licencia, presidente, estamos trabajando en lo que es la reforma de la formación en general, para las fábricas, pero también para los comerciales. Ser un vendedor de coche ahora es ser un experto en financiación, un experto en tecnología, porque cada vez los sistemas de navegación son más tecnológicos, un experto mecánico, y además tiene que ser un experto en seguridad. Y eso lo tenemos que hacer dotando de más mecanismos de formación y dentro de lo que es la esperada reforma de la formación, que pueda ir también para los vendedores, para toda la red de ventas. Pero también en concienciación y en conocimiento, déjeme que hable de algo que a mí me supera, ¿no?, pero que está ahí, que es el cambio cultural que hace falta de todos nosotros. Es decir, aquellas personas mayores que, pudiendo adquirir un coche, tienen ese chip cultural español de yo quiero envejecer con mi coche. Bueno, hay gente que no puede comprar un coche nuevo, pero hay gente mayor que puede comprar un coche nuevo y no quiere comprar un coche nuevo. Es un error. Persona mayor con coche mayor.
Una persona mayor tiene menos reflejos y tiene que llevar un coche nuevo. Segundo error, dentro de esas pautas de comportamiento que tenemos, aquellos que tienen la suerte de poder tener dos vehículos, los que tenemos la suerte de tener dos vehículos, a mi hijo, cuando sale el viernes, le doy el malo. Tengo que darle el bueno, para que salga con el coche bueno. Es más seguro, ¿no? Y eso son datos. Ahí no son solo, digamos, impresiones que les doy. Hay datos de lo que está ocurriendo en ese sentido. Y en Estados Unidos hay un gran movimiento en favor de la seguridad vial con ese cambio cultural. Respecto también a la conducción autónoma, pues el diputado del PSOE tiene toda la razón. Mire, la tecnología para la conducción autónoma, el vehículo sin conductor está ya ahí. El problema es la frontera de las responsabilidades legales, ¿no? Y en caso de un accidente, una colisión, ¿quién es el responsable? Bueno, y eso es lo que se está estudiando. Hoy en día lo que ya es algo que está casi establecido es que entra un coche, se baja uno en un parking y el coche aparca solo. Con lo cual los parkings pueden ser más estrechos porque no hay que abrir la puerta porque nadie se baja del coche. El coche luego te recoge en la puerta del parking. Eso está totalmente establecido y ahí no hay colisión. Pero en lo que es lo demás, tanto lo que hace Google como todos los fabricantes, ahí está el campo de las responsabilidades legales y ahí tendrá que haber algún tipo de convención internacional. Se habla de crear una especie de consorcio de compensación, como ha habido en otra serie de riesgos, ¿no? En otra serie, digamos, de desarrollos tecnológicos que pudiera hacer frente a esa responsabilidad. Pero está ahí y ese es el problema que apuntaba, es el de la responsabilidad. Diputada Concha, amiga, gracias por sus palabras y en cuanto a la movilidad sostenible, decirle que desde luego nosotros es una de las fronteras. Cuando ahora un consumidor, no hablo de los jóvenes, elige un coche, es curioso porque eso ha funcionado perfectamente con el consumidor y uno de los es precio y es eficiencia energética y es sostenibilidad y es cuál es el impacto ambiental. No solo por la fiscalidad, que para entrar en París o por los días en los que hay restricciones de acceso a París o a Londres, sino además porque la gente quiere tener un coche ecológico. Y eso está establecido y ya va a seguir así. Y eso es bueno y por eso la industria apuesta por ello. En cuanto a lo que me ha preguntado de gestores de residuos, esta es una industria que funciona muy bien en el fin de vida del vehículo. Está muy bien establecido por toda España. Es decir, a veces hablamos del chatarrista. Bueno, chatarristas son unas empresas fantásticas que hay ahí que hacen desguace, fraccionamiento, reciclaje, ¿no? Y que además lo que hacen es expedir un certificado que autentifica que se ha tratado el vehículo y se somete a todas las auditorías respecto a haber cumplido ahora mismo el 87% de lo que es el nivel de reciclado y vamos a ir hacia el 95%. Y esa es una industria que está funcionando explicantemente muy bien. A raíz de los planes PIBE, una de las cosas que podemos decir es que gracias a los planes PIBE 250.000 vehículos más se han achatarrado. Con lo cual, ahí está la demanda adicional que ha producido los planes de renovación PIBE. En cuanto a la seguridad terciaria, eso es lo que hay que hacer, trabajar en las hojas de rescate, es decir, que con la tecnología iCloud, que ya está para tabletas y ya está bastante establecida, pues todos los equipos de rescate, sea el SAMU, sea quien sea, tengan acceso a miles de hojas, porque son miles de modelos de coches que hay para saber dónde cortar, dónde hay hierros, dónde hay un motor que pudiera generar un problema, porque eso, de nuevo, puede salvar una vida. Y esos son los elementos de poscolisión, la terciaria, que es de enorme importancia. Y, presidente, no sé si me permite mencionar algo saliéndome un poquito del guión, pero creo que cuando hablamos de seguridad vial, yo les querría pedir que también consideraran otros elementos de situaciones que están ocurriendo en España y en otros países, pero yo me ocupo de este, ¿no? Que es una serie de ilegalidades que hay en las posventas en España. Vamos a ver, en España el 20% de los talleres son ilegales. Ilegal, me refiero, ilegal de seguridad social, ilegal de vertidos de aceites al subsuelo, ilegal de los recambios, ilegal antiindustria, ilegal ante todo. O sea, si me permite una jocosidad, ni el perro está vacunado, ¿vale? Bien.
Eso ya es el 20%, es decir, de 43.000 talleres, pues el 20% son 8.000 talleres totalmente ilegales. Bueno, es una competencia desleal para los talleres legales, pymes que están con sus talleres sufriendo de la crisis, ¿no? Pero además es que no es bueno desde el punto de vista de seguridad vial, porque no se sabe cómo se hace esa reparación. Y lo digo de verdad, en el mundo tiene que haber talleres de marca y talleres independientes que no son de marcas, por supuesto. Y muchos podemos ir al taller que no es de la marca, el independiente, pero hay un tercer taller que es el ilegal. Y ese es el que hay que erradicar. Estamos desarrollando desde ANFAC un programa, pero necesitamos todo su apoyo a ello, ¿no? Y dentro de esa erradicación hay otras prácticas que creo que tenemos que intentar erradicar. Compraventas ilegales. Todos vemos por cerca de los estadios de fútbol habitualmente cómo hay compraventas ilegales donde se vende un coche de segunda mano sin ninguna trazabilidad. No se sabe si ese coche tiene una avería, no tiene una avería, si ha sido reparado, no ha sido reparado. Coches que no han pasado las ITVs y que están circulando en España. Esos son bombas de relojería, ¿no? Y coches que además tienen el trucaje en el cuentakilómetros. Yo tengo que reconocer que me hubiera gustado mucho que en la ley de seguridad vial se hubiera castigado el trucaje del cuentakilómetros, porque creo que cuando alguien truca el cuentakilómetros para vender el coche luego como si tuviera menos kilómetros, creo sinceramente que no solo está engañando a un ciudadano, sino que está poniendo en peligro la seguridad vial con el coche. Postventa. Creo que hay que prestar, presidente, atención en el mundo de la seguridad a todo lo que ocurre en la postventa, sobre todo en un país que cada vez hay más venta de vehículos de ocasión. Muchas gracias, señor Armero. Yo creo que ha sido una de las comparecencias que nos ha ilustrado más. Yo creo que ha valido la pena, las señoras y señores diputados, que hemos permanecido aquí. Yo realmente voy a hacer lo posible para que todos los diputados de la comisión dispongan de su información, pero lógicamente el leer cualquier presentación no es lo mismo que el haber podido asistir a su presentación con sus comentarios, ¿no? Vamos a tomar buena nota. Yo sugiero a los señores y señores diputados que en relación a todas estas cuestiones pueden hacerse iniciativas, ¿no? Y muchas de ellas pues serían iniciativas muy bienvenidas, ¿no? Y también yo quiero, como miembro de la comisión, tomar buena nota de otro aspecto que usted ha relatado y que es muy importante, que es el tema de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, que desde el punto de vista de la seguridad y de la movilidad sostenible pues lo tenga a ver, ¿no? Yo como diputado hace pocos días que tuve una interpelación al ministro Montoro, y en el cual el ministro se mostró abierto a tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Por tanto, yo creo que la ocasión es buena y seguramente nuestra propia comisión puede también acoger aquí iniciativas, que yo invito a los grupos que las presenten para que podamos también suministrar la opinión del legislativo de cara a esta reforma que puede tener alcance y que yo creo que sería muy bueno que incentivara estos objetivos que usted como representante de la industria del automóvil ha expresado, pero que yo creo que muchas de las fuerzas políticas podríamos también suscribir, porque creemos que son objetivos de creación de riqueza, y en esto todos estamos de acuerdo, y también de mejora de la seguridad y de mejora de la cadena ambiental, que son dos objetivos que creo que todos compartimos, ¿no? Por tanto, yo agradezco muchísimo su comparecencia, las aportaciones, y a todos los diputados y diputadas presentes y a los que han estado aquí a lo largo de la tarde. Muchas gracias. Se levanta la sesión.